Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Bueno, entonces estábamos comentando acerca de factores que tienen que ver con la predisposición. ¿Dónde está lo que estábamos viendo? Se me perdió. A ver. ¿No está? Se me fue. Se me fue el... ¿Dónde está? ¿Ve? No, no está. Compartan, a ver. Espera un segundito que no entiende. No entiende por qué no está listo. Ya estoy, un segundito que no puedo. No lo puedo abrir. Ahí está. Compartir. Compartir la pantalla. Bueno, entonces decíamos acerca de familia. Bueno, perfecto. Nada, bueno, acá habla de la anorexia nerviosa, algunas características de familias de anorexia nerviosa, ¿no es cierto? Pero igualmente, más allá de estas características, que son características, ¿no es cierto?, rigidez para el cambio y adaptación a nuevos patrones, sobreprotección, ¿no es cierto?, evitación y falta de resolución de conflictos familiares, ¿no es cierto?, son factores que predisponen, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias de las personas anoréxicas tienen estas características. Familias que parecen todos felices, ¿no?, algunas veces de clase económica alta, orientadas hacia el éxito, pero que, bueno, lógicamente, en esa familia puede producirse la aparición de un individuo de la familia que se manifiesta ante estas características, se predispone a que aparezca una anorexia nerviosa. ¿Está bien? O sea que hay algunos factores familiares que pueden predisponer entonces pero tiene que ver con esto que hablábamos, con el desarrollo de las conexiones a lo largo de la vida familiar, de la vida que uno va teniendo desde chiquito. Por último, factores socioculturales, y acá por supuesto viene la predisposición familiar como conjunto, pero además la sobrevaloración de la delgadez, lo que hablábamos al principio, factor innegable, de innegable importancia para la generación de los cuadros estos, sobrevaloración de la delgadez y la figura corporal, ¿está bien? De la delgadez y la figura corporal. Entonces ahí, nada, esto es lo que hablábamos respecto de la valoración social de la figura, la valoración social de la figura, que la delgadez es sinónimo de belleza, y que en realidad es así, no se puede negar, eso es así. Podemos decir sí, no, blanco, negro, pero... Bueno. Cuestión que tenemos factores predisponentes. Y acá como factor desencadenante, ahora ya estamos hablando de desencadenantes, espere, no sé por qué apreté. ¿Qué pasó? Ahí está. Como factores desencadenantes pueden haber algunas circunstancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá dice ruptura conyugal de los padres, por ejemplo, separación de los padres, el inicio de los contactos sexuales, o el avenimiento del tiempo en el cual
supuestamente aparecen los contactos sexuales, es decir, por ejemplo, una chica cuyo temor al cambio se puede traducir en la manifestación alimentaria, ¿no es cierto?, de la conducta alimentaria. Entonces, la sexualidad, los cambios de sexualidad, modificaciones del peso corporal, las críticas de la gente que rodea al individuo respecto del cuerpo, está muy gordo, está muy flaco, no te parece que no sé qué, no te parece que no sé cuánto, ¿está bien? Sobre lo que venía antes, sobre un predisponente, no es que porque, bueno, ay sí, che, mirá qué flaca que está, uy no, que debe ser que, bueno, no, o al revés, che, ¿cómo, no sé qué, qué gorda que está, uy, entonces y se hace, no es así, es sobre los predisponentes. Entonces algún desencadenante puede ser esto: modificación del peso, críticas, aumento de la actividad física, inicios de dietas que pueden ser el desencadenante. Por ejemplo, fulanita empezó su dieta y empezó a bajar de peso y dijo, uy, mirá, bajé de peso, bueno, voy a seguir con la dieta, y hasta que llega un momento que es invisible prácticamente a los humanos. Bueno, o sea que son situaciones o enfermedades que te adelgazan, traumatismos, que te cambian la figura corporal, etc. Es decir, cosas que pueden desencadenar, ¿está bien?, el cuadro, algunos cambios. Y después, la mantención del cuadro puede ser consecuencia de lo que se inició. Es decir, el cuadro puede empezar y una vez que empieza se mantiene el cuadro, ¿entendés? ¿Entiendes? Es el factor de mantención, no mantiene el cuadro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el no comer, no se reduce el estómago, entonces disminuye por ahí el apetito como consecuencia física de la falta de comida. ¿Está bien? No como y entonces ya no tengo más ganas de comer porque no tengo ganas, consecuencia psíquica de no comer. ¿Está bien? O sea que cognición anoréxica, o sea, empiezo a estudiar sobre tal cosa y ya ahora no como más de esto. Entonces ya ahora como nada más que esto que tiene tantas calorías, y entonces empeoran el cuadro, se mantiene el cuadro, ¿no es cierto? Se desencadenó por alguna circunstancia y se mantiene a lo largo del tiempo. La interacción familiar, lo mismo. Ay, mirá qué bien que te quedan ahora las cosas, che, fulanita, y fulanita está desapareciendo del mapa, etc. Es decir, el aislamiento social también que trae consecuencias alimentarias. Es decir, que entonces hay por ahí factores desencadenantes. Entonces hemos visto factores que predisponen, desde lo biológico, lo genético, lo psíquico, lo social, ¿no? Y factores que pueden desencadenar o mantener una circunstancia. Entonces, en ese marco, ahora hablamos específicamente, creo que es eso lo que viene, hablamos específicamente de bulimia. Pensé que venía anorexia. ¿Está bien? O sea que hemos dado como un pantallazo de los desórdenes alimentarios y sus causas y sus predisposiciones. En eso, repito, en todo esto que acabamos de hablar, el único que puedo sacar por hoy de todo lo que hablamos es el Prader-Willi, cuyo único factor que puedo poner ahí es el genético. ¿Está bien? Que igualmente estaría genético, ¿no? Bien, bulimia. Definición. Trastorno de alimentación, por supuesto, caracterizado por episodios recurrentes de ingesta masiva con conciencia de conducta normal, acompañado de temor o no de no poder controlarla. Esto es definición de DSM-4, ¿no? Son las definiciones de esto. ¿Está bien? O sea que está hablando de un trastorno de la alimentación donde hay episodios recurrentes de ingesta masiva, que ahora vamos a ver a lo que se refiere esto de ingesta masiva. Pero la persona está comiendo masivamente, a diferencia de la anoréxica, que está sin comer masivamente, por llamarla de alguna manera, pero cree que está comiendo, sabe que no está comiendo, pero cree que está comiendo igual. Esta no, esta está comiendo y sabe que está comiendo en forma compulsiva, ¿no es cierto? Sabe su conducta normal y igual la mantiene, pero tiene un temor, puede tener un temor de no poder controlarlo. O sea que, ¿se entiende cómo es? Esto parece una tontera, pero no, pero es así. Es decir, la persona come, sabe que es anormal y a su vez sufre el hecho de que
por ahí no estoy pudiendo controlar esto, no lo voy a poder controlar nunca. Bueno, así funciona esto. Entonces, ingestas masivas con conciencia de conducta, de lo que está haciendo, y puede venir o no con sensación de no poder controlar. Esto es ¿Qué la serían como los definición. atracones, profe? Sí. Ahí va. ¿Qué? Que serían como los atracones, a lo que se llama Claro, atracones. el atracón es la conducta justamente compulsiva alimentaria, claro. El atracón es justamente es lo que vamos a definir cuando hablemos de conducta, de episodio recurrente de ingesta masiva. Entonces, cuando hablemos de ingesta masiva, va a ser justamente el atracón. Como característica, cuando termina de comer, obviamente siente dolor abdominal, ¿está bien? Exceso de sueño, y eso muchas veces conduce a un vómito autoinducido, aunque puede no tenerlo, el vómito, ¿está bien? Y modificación, a que es interrupción, pero pongo modificación que puede ser la interrupción de la vida social. Se modifica la vida social de esta persona. Generalmente, ahí está, esto generalmente no presentan alteraciones significativas del peso corporal y pasan totalmente desapercibidas estas personas. Voy a decir, es decir, acá no es una cuestión de género, sino que es una cuestión de estadística. La mayoría de las personas que padecen estos cuadros, tanto la bulimia como la anorexia, son mujeres. Ahora vamos a ver incidencia. Ahí está incidencia, es lo que vamos a ver. Ajá, justo. La incidencia es mayor en mujeres que en hombres, por lejos. En anorexia nerviosa la relación es 20-1. ¿Está bien? Es 20-1. En esta es un poquito menor. Por eso uno dice en las pacientes, porque son más mujeres que hombres por lejos. Pero también hay hombres. Suelen ser mujeres entre 14 y 40 años, aunque pueda haber antes o después aparición. Después de los 40 es más raro la aparición de la bulimia. Prevalencia mujer adulta 1 o 2%. Ni me interesa esto, sigue estando ahí, pero nada. Eso ya es probable que esté cambiado. Esta diapositiva de tener 8 años por lo menos, 9. No tiene importancia la prevalencia. Sí a quienes afecta, que afecta mayormente mujeres. Y se habla acá, esto también no me importa el porcentaje, pero sí tener en cuenta que hay bulimias esporádicas. Es decir, la bulimia esporádica son personas que tienen conductas bulímicas durante un tiempo, vinculadas a estado de ansiedad, depresión o algún otro estado psíquico, y luego desaparecen y que pueden recidivar o no, que pueden volver o no. ¿Está bien? Bien. Atracón. Dijimos, ingesta copiosa de alimentos, y esa ingesta copiosa se le denomina, como dijeron por ahí, atracón. ¿Y qué es un atracón? Bueno, parece como un nombre de un baile, ¿no? El atracón. Pero no es un baile. Bueno, es como un baile, sí, por supuesto, es un bailongo, pero no es un baile verdaderamente, es un baile folclórico. Atracón. La misma Asociación Psiquiátrica Argentina propone como atracón lo siguiente. Episodio de atracón tiene, 1, la ingesta es en un periodo corto de tiempo, o sea que atracón, por ejemplo, 2 horas. Bien. Es una cantidad de comida definitivamente superior a la que la mayoría de la gente podría consumir en el mismo tiempo y bajo circunstancias similares. O sea que nos ponemos al lado de la persona que tiene bulimia, nos sentamos a comer, ustedes dicen, uy, ¿cómo comí? Me comí 2 platos de comida, y la bulímica se mandó una heladera completa. ¿Está bien? O sea que volúmenes muy grandes en poco tiempo. Cuando hablo de volúmenes muy grandes, estamos hablando, no sé si lo dice acá, no dice acá, bueno, no importa, de volúmenes que implican una cantidad de calorías significativas que generalmente superan las 7.000 calorías en una ingesta. ¿Está bien? Que superan las 7.000 calorías en una ingesta. No es que generalmente. ¿Está bien? Bueno, entonces, comen mucho y en poco tiempo.
Esto viene asociado a pérdida de control sobre la ingesta. ¿Está bien? No sienten que no pueden parar de comer. Me río porque más de una de ustedes en este momento estará pensando en su última fiesta de Navidad o de Año Nuevo. Bien, ¿no es cierto? Dice, ¿no será que estoy acá? ¿Qué momento? Pero acá vienen algunas características más. O sea que eso que describimos recién, bueno, fue la última fiesta de cumpleaños de la semana pasada. Cuando cumplió años, no sé, mi novio el Jorge cumplió años y fue esto. No, no, espere, ¿por qué? Se asocian con 3 o más de las siguientes cosas que vemos acá. La ingesta es mucho más rápido de lo normal. Ustedes van a comer a una fiesta y se sientan y morfan toda la noche, pero morfan durante toda la noche. O sea que comen las 7.000, 8.000 calorías, pero se las comen a lo largo de una noche, no se las comen vorazmente parados frente a una heladera en 35 minutos. No lo sé, igual, capaz que van a la fiesta y comen de esa misma manera. No, digo por ahora, entonces ingesta mucho más rápida de lo normal. Esto de sentirse hasta desagradablemente lleno, bueno, por ahí podemos entrar todos en esta variante, pero es una de las cosas que hay que sumar una de las cosas, de los puntos que se pueden sumar para que sumen 3. Ingesta de grandes cantidades de alimento a pesar de no tener hambre, bueno, esa puede entrar cualquiera. Solas, comen a solas, ¿está bien? Esta es otra característica, no comen delante de los demás, comen a solas. Te van a la fiesta, no comen a solas, porque no tienen culpa, o si la tienen bien guardada. Como orfano igual después veo la culpa, la guardo, la atiendo más tarde, pero no, en general no comemos con culpa, ¿está bien? Y no comemos a solas, ¿de acuerdo? Es raro que alguien se siente a comer a solas, yo no creo que ninguna de las que están acá presentes se sienta a comer a solas, bueno, capaz que alguna tiene algún trastorno de esto, pero si no lo tiene, se sienta a comer a solas y se come, no sé, 7 bandejas de comida. No, estamos hablando de una historia diferente de lo que se sienten a disgusto con lo que están comiendo, lo que decíamos recién, sienten depresión, angustia, culpabilidad después de que comieron. ¿Bien? Que no es lo que nos pasa, después de que comimos decimos, uy, no tenía que haber comido, pero eso no es lo mismo que sentir el disgusto y la depresión por haber comido y una culpabilidad importante. ¿De acuerdo? Malestar al recordar el atracón. Nosotros, en general, la mayoría de la gente pasa al revés. Dice, uy, cómo comí en la fiesta de fin de año como un cerdo, y lo transmite como con una, hasta con orgullo, ¿no? Sí, sí, bueno, entonces, por eso les digo, no es cualquier comida, sino que tiene que venir con 3 de estas cosas, por lo menos para que lo consideremos como atracón. Eso según la Asociación Psiquiátrica Americana, pero de todas maneras podemos entender la diferencia. La idea es que entendamos la diferencia entre un atracón y lo que es una comida copiosa que podemos tener todos a lo largo del año 3, 4, 5 veces. Y acá es otra cosa, los atracones tienen que tener lugar como media, al menos 2 días a la semana por 6 meses. Y esta era la otra cosa, nosotros, esto por eso le digo, una cosa de los atracones que nos damos, que también son como atracones, pero nos los damos, porque atracón no es una palabra, atracón es una palabra que ya existe de antes de esto. Atracón hace referencia a eso, a atracarse de comida. Pero esto en general no lo hacemos, es decir, tener atracones 2 veces por semana durante 6 meses, nada. A lo sumo las fiestas de Año Nuevo, que por ahí viene una tras de la otra y tienen 3 o 4 que comen como cerdo, pero después no, en general eso no sucede. Y esta es importante, que suele estar, porque 3 de estas suelen estar, en realidad suelen estar más de 3. El atracón se asocia con estrategias compensatorias. ¿Cuáles son las estrategias compensatorias? La purga, es decir, un laxante, un vómito, purgarse, ¿está bien? O con ayuno, o con ejercicio físico excesivo, ¿está bien? Entonces, el atracón, ahí dice no se asocia, perdón, se asocia, el atracón se asocia a estrategias compensatorias inadecuadas, ¿está bien? Que no aparece en el trabajo, bueno, lo de abajo, lo del que sigue no, pero se asocian a estrategias compensatorias. Lo que dice acá
bueno, no es lo que dice acá, pero es lo que en realidad tiene que decir, que se asocia en menor medida a estrategias compensatorias que en la anorexia nerviosa. Eso es lo que dice acá. ¿Eh? La anorexia nerviosa, la bulímica puede purgarse, pero en menor medida que la anoréxica. Y el ayuno lo hace, pero tiene menor, como vamos a ver ahora más adelante, tiene poca constancia para mantenerlo. Y lo mismo pasa con el ejercicio excesivo. Lo hace, pero por poco tiempo. ¿Está bien? Bien, entonces, 3 o más de esos factores, sumados a la ingesta copiosa, entonces a eso le llamamos atracón. ¿De acuerdo? Bien. 6 meses, ¿no es cierto?, de tener esto. Bueno, etiopatogenia. Acá no tenemos, antes de decirle esto, no tenemos nada. Esto que yo les digo, que van a ver ahora, es nada. En realidad es nada de lo que uno ha buscado para encontrar algo. Pero la realidad es que no tenemos nada específico. ¿De acuerdo? Y en ese nada específico tenemos 2 o 3 cositas que mencionar. Bien. La primera cosa en la etiopatogenia, esta es la única que es cierta totalmente, 100%. Se supone multifactorial. ¿Qué significa multifactorial? Que se desencadena de distintas causas. ¿Cómo? Que se desencadena a partir de distintas causas. Que se desencadena a partir de distintas causas. Bueno, yo diría multifactorial. Claro, multifactorial es que todos esos factores que nosotros mencionamos previos, ¿de acuerdo? Ninguno de ellos es único. No podemos identificar ningún tipo de factor como único. O sea que, a pesar de que desconocemos el desarrollo etiopatogénico, es decir, cómo se desarrolla y cuál es la causa originaria, a pesar de que desconocemos, decimos que tiene que ver probablemente con alguno de los factores que mencionamos antes. Que si se ponen a mirarlos después, se van a dar cuenta que son todos los factores que pueden haber, porque no, claro, no hay ningún otro. Esos son los factores de todas las enfermedades juntos, puestos acá. Bien. Hay, de nuevo, lo mismo que decíamos antes, pero esto cada vez es menos, todavía, o sea, cada vez es menos avalado, que se sugiere una posible transmisión genética o una posible ligazón genética. Es multifactorial, incluiría tal vez factores genéticos, pero no con la importancia de que hubiera factores transmisibles. Bien. Esto de que podría haber una transmisión genética se dice a partir de que hay estudios sobre familias con gemelos monocigotos, es decir, gemelos idénticos, que mostrarían una mayor concordancia. Pero cuando uno mira estos estudios se da cuenta que en realidad no son que son poco significativos a la hora de la muestra que se está tomando y de lo que están representando. Entonces, bueno, está bien. No queda ahí, pero está ahí. Bueno, acá, fíjense, 5-OHT es 5-hidroxi-OH-triptamina, que es lo mismo que decir serotonina. 5-hidroxitriptamina o serotonina. Bueno, ahí dice, desde el punto de vista neuroquímico, y esto, claro, esto para mí tiene que ver con buscar una causa y buscarla. Y bueno, ¿qué es lo que me pasó a mí cuando buscaba cosas al respecto de esto? Entonces, buscando, entonces, hay algunas sugerencias respecto que la serotonina, la colecistoquinina, podrían tener que ver con el desarrollo del proceso. Entonces se dice que un tono hiposerotoninérgico, es decir, que tuviera poca serotonina, podría contribuir a la reducción de la saciedad. Y entonces uno podría tener más ganas y más tiempo, o sea, ganas de comer más y más tiempo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la serotonina es un neurotransmisor que está implicado en los centros de apetito y saciedad. Entonces se dice, si vos tenés menos serotonina, entonces tenés más apetito. Hoy sabemos que los inhibidores de la recaptación de serotonina,
¿Qué es un inhibidor de recaptación? Es una sustancia, porque la serotonina es un neurotransmisor. Si es un neurotransmisor, está en vesículas que están dentro de neuronas. Sí, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, la serotonina, donde están las neuronas que trabajan con serotonina, se libera a una brecha sináptica y actúa sobre una célula diana o célula blanco, que es otra neurona, que tiene receptores para la serotonina. Entonces, tengo algo así, ¿eh? Tengo un dibujito donde veo ahí que estoy viendo un botón sináptico que está lleno de vesículas, tiene 3 vesículas, una se está abriendo, que tienen puntitos que representan la serotonina, y veo otra célula al lado que tiene una membrana también del mismo color y que tiene ahí 2 receptores color naranja. Son receptores para serotonina. Entonces, la serotonina sale de una célula y va a la otra. Perfecto. Ahora, la serotonina, cuando está ahí en esa brecha, tiene 4 caminos a seguir. Camino número 1 se une al receptor, como lo que vimos recién. Camino número 2, la serotonina es degradada en esa misma brecha por enzimas, que degradan aminas. ¿Está bien? Una enzima como una monoaminoxidasa, por ejemplo, que la degrada. Ese es el camino número 2. El camino número 3 se pierde, se escapa de la brecha la serotonina y va a parar al extracelular y después se va a los vasos sanguíneos, se pierde su actividad porque se escapa por la brecha, ¿ven? Porque ahí la brecha sináptica deja un espacio, entonces se escapa por ahí, por este espacio, a ver, acá, por este espacio de acá se escapa, ¿no? Tercer camino. Y el cuarto camino, la serotonina es recaptada por el axón y utilizada de vuelta. Cuando yo doy un inhibidor de recaptación de serotonina, la serotonina, uno de los 4 mecanismos, no los usa. Por lo tanto, hay más serotonina en la brecha y hay más actividad sobre el receptor. Los inhibidores de la recaptación de serotonina aumentan la actividad de la serotonina. Bueno, hemos visto, o eso sí se ve con medicamentos antidepresivos, por ejemplo, que son inhibidores de recaptación de serotonina, se ha visto cómo los inhibidores de recaptación de serotonina disminuyen el apetito. ¿Cómo lo disminuyen? Lo disminuyen dejando que la serotonina tenga más posibilidades de unirse al receptor. ¿Se entiende? O sea, uno de los mecanismos de desaparición de la serotonina lo estoy anulando. Y como anulo uno de los mecanismos de desaparición, entonces puedo tener más serotonina disponible en la brecha. Y por ende, mayor actividad de la neurona. Bueno, las neuronas del centro de la saciedad utilizan serotonina como neurotransmisor. Entonces quiere decir que si yo las estimulo con más serotonina, el apetito podría caer. Y eso lo vemos en pacientes que toman antidepresivos, que son inhibidores, algunos, ¿no?, que toman este tipo de antidepresivos, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, y la consecuencia es que no solo mejoran tal vez anímicamente, sino que también pueden perder el apetito. Entonces, cuanto más serotonina, menos apetito sería. Entonces, individuos que tienen el tono de base, tono es lo que se secreta habitualmente de serotonina, más bajo,
entonces tendrían menos inhibición del centro del apetito. Y por ende tendrían, supuestamente, mayor tendencia a aumentar su ingesta. Sin embargo, los estudios que hacen sobre esto no dan certeza, porque no todos los pacientes bulímicos tienen ese tono hiposerotoninérgico, y porque no todos los pacientes que tienen el tono hiposerotoninérgico son bulímicos. Entonces, bueno, la propuesta está que tal vez el tono de la serotonina, la cantidad basal de serotonina y la biodisponibilidad que hay de serotonina en algún individuo, podría tener alguna responsabilidad a la hora de tener más ganas de comer que otra persona. ¿Se entiende el concepto? O sea, el concepto es, tengo menos serotonina, como más. ¿Está bien? Entonces, personas que tuvieran el tono disminuido tendrían tendencia a mayor, una alimentación más copiosa. Repito de nuevo, esto es una postulación, no es hasta el día de hoy, capaz que mañana sí es cierto totalmente, pero no es, no es más que una postulación. La pongo estas cosas para que vean ustedes cómo, cómo se van buscando entonces cuestiones fisiológicas, físicas que se van alterando y que, nada, que pueden verse en algunos pacientes alterados y que sugerirían la posibilidad de que esa fuera un causante o una de las causas. Y lo mismo pasa con la colecistoquinina. Bajos niveles de colecistoquinina también se pueden asociar, o no también se pueden asociar, también podrían llegar a asociarse con una disminución en esa sensación de saciedad. Entonces, bueno, ahí tenemos postulaciones de esto. La realidad todavía nada demostrado, hasta el día de hoy, después vemos. Bien. Acá estaba, miren. El total de calorías de la ingesta en bulimia puede llegar a ser muy alto, de 3.100 a 7.700 calorías en 24 horas. Se dan cuenta que estamos hablando ya de un básico de 3.100, ¿no es cierto? ¿Quién come 3.100 calorías? Bueno, sí, hay gente que come 3.100 calorías, pero quiero decir que estamos hablando de esto. Y esto es un atracón, 7.000 calorías. Ojo, si ustedes hacen la cuenta, cuando llega fin de año comen 7.000 calorías en una fiesta, pero una cosa es comer en una fiesta 7.000 calorías y otra cosa es hacerlo 3 veces por semana por 6 meses. Bueno. Se postula, esto en realidad iba al revés, esto iba acá abajo, que la postulación es que la conducta bulímica podría representar un intento de compensar el tono de 5-hidroxitriptamina, acá falta la O, crónica, es decir, como tiene poca 5-hidroxitriptamina de forma crónica, tiene tendencia a hacer comilonas. ¿Está bien? Hacer una comilona, un atracón, porque tiene tendencia. Entonces, una forma de compensar esa falta de serotonina sería con la mayor ingesta. Bien. Y acá hay otro dato, de nuevo relacionado con la 5-hidroxitriptamina, que habla que cuando uno come hidratos de carbono, cuando come glúcidos en gran medida, ¿está bien? Disminuyen porque la insulina es moduladora de pasaje de aminoácidos a las células, entonces la ingesta masiva de hidratos de carbono, de glúcidos, podría ser que induce una caída insulino dependiente, porque estamos comiendo mucho hidrato de carbono y mucha insulina, y entonces los aminoácidos que son competidores del triptofano, caen. Entonces, ahí está, el transportador cerebral, perfecto.
esto dice al revés. La ingesta masiva aumenta el triptofano, el transportador celular, facilitando la entrada a incrementando las tasas endógenas de 5-hidroxitriptamina. No, este es al revés, disminuyendo. La ingesta masiva de hidrato de carbono induce este es un aumento insulino dependiente de aminoácidos competidores. ¿Qué pasa? Para transportar los aminoácidos dentro del sistema nervioso se utilizan transportadores. Algunos transportadores son insulino dependientes. El transportador de tirosina, fenilalanina, de triptofano, que es el mismo transportador, ese transportador, cuando hay exceso de insulina, tiende a transportar menor cantidad de triptofano al sistema nervioso, porque el triptofano, ¿qué es? El triptofano es el precursor de la 5-hidroxitriptamina. Entonces, tengo competencia para ingresar al sistema nervioso del triptofano, fabrico menos 5-hidroxitriptamina. O sea, fabrico menos serotonina. ¿Por qué? Porque se supone que como mucho y sube mucho mi insulina. Entonces los picos de insulina desfavorecen el ingreso del triptofano al sistema nervioso central y eso podría ser un factor por el cual hubiera menos serotonina. Postulaciones teóricas al respecto. Nada concreto. Esto no es la causa de la bulimia. ¿Se entiende? En algunos pacientes se ha encontrado características de esta índole. No es la causa ¿se entiende? O sea, yo lo que les busqué o fui buscando fueron cosas que pudieran estar relacionadas con la bulimia como explicaciones al respecto. Y en eso aparece gente que hace postulados. Bueno, estos postulados son los que les estoy mostrando acá. ¿Está bien? Deben haber más todavía. Tendría que hacer una recapitulación, probablemente la haga por ahí este año, una recapitulación para ver cuáles son las novedades al respecto de postulaciones etiopatogénicas que conduzcan al pensamiento de por qué puede haber un desencadenado o una mayor tendencia a la bulimia. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí tenemos relacionados con esto. Y acá dice cómo, está bien, cómo los antidepresivos los inhibidores de la recaptación de serotonina, demostraron efectos antibulímicos. Eso sí es cierto. Esto sí es cierto, que hay efectos antibulímicos, de hecho es parte del tratamiento. Parte del tratamiento es esto. Es que esto que es parte del tratamiento es lo que hace que estas personas que postulan estas cosas las hayan postulado y se hayan puesto a estudiarlas. ¿Se entiende? Es decir, lo que sí notamos es que los inhibidores de la recaptación de serotonina mejoran los cuadros de bulimia. Ahora, eso no quiere decir que sabemos por qué. Entonces aparecen los explicadores no en mal sentido, sino explicadores en el sentido de buscar una explicación. Y en esa búsqueda de explicación aparece lo que está ahí, lo que están viendo antes. Y eso es en relación a que sí, efectivamente, tenemos esos postulados de que, de hecho, son parte del tratamiento. Bien, entonces tuvimos algo de etiopatogenia. ¿Hay características de personalidad en la bulimia? Sí hay algunas características de personalidad, pero yo no le llamaría características, más que nada le llamaría rasgos. Rasgos, ¿está bien? Rasgos de personalidad que podrían aparecer en personas con bulimia. ¿Está bien? ¿En relación a qué? En relación a que hay dentro del comportamiento